el momento de los videojuegos. Volvemos a saludar a José Iniesta. Muy buenas, querido José. Hola, buenas, Javi. ¿Qué tal? Bienvenido formalmente una vez más. También vienes aquí con Quique Raro. Hola, Quique, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estáis? Nos acordamos de Guille, ¿no? Guille, sí. ¿Cuál era Guille? Guille, el de la voz, el de la barba. Ah, hostia, sí, es un tío guay, ¿eh? Sí. El de la voz profunda. No viene por Hace aquí. mucho tiempo que no viene, ¿no? ¿No lo habíamos despedido? Según he escuchado rumorología, se está entrenando al nuevo juego Battle Royale de Call of Duty para ver si me consigue llegar a la suela de los zapatos. Buah. Ah, yo creí que lo habían metido vaya reto, ¿eh? en un sótano del hospital y habían tirado la llave, ¿no era eso? Al final, ¿cómo era eso? No me diga que ha cogido el bicho. Nosotros creíamos que era el paciente cero ya de aquí de Sevilla. Nosotros, claro, no sé. Hace tanto tiempo que no lo vemos que... La cepa empieza por él. En la barba, ¿no? Sí, la pilló a la cuarta o la quinta vez que jugó la demo de Final Fantasy, ya pilló el virus ahí. Le dio un tema. No sé yo si le está haciendo gracia que bromeemos sobre su estado de salud. Entiendo que es que no. Sí, no, bueno, un beso para Guille, que nos estará escuchando por la radio. Bueno, José, ¿qué tenemos hoy? Que ya se han anunciado algunos invitados. Pues nada, queridos Javi, queridos oyentes, hoy se nos pintaba un programa muy feliz y parece ser que se nos va cayendo esa felicidad. Poco a poco. Sí, porque pensábamos ir contra vientos, contra mareas, contra cancelaciones de partidos, contra cancelaciones de E3s, contra retrasos de TurboGrafx. Le he cambiado el horario del programa varias veces. Oye, que no, que jugamos contra la Roma, que solo tenemos una hora, que al final no hay partido. Oye, que volvemos a cambiar la hora. Y bueno, de momento, gracias a Dios. Y lo bien que nos adaptamos, que te decimos que sí a todo esto que pasa con Además esto. de verdad. Sí a todo, le damos al botón de Windows 95 sí para adelante. a todo, maldita sea. Sí. Bueno, pues cuéntame. Nada, pues al final no resulta la cosa tan feliz porque por un lado pues no tenemos a Guille, que está enfermito, no con el bichito, y por otro lado pues hemos perdido casi por el camino a un invitado, y es que hoy tenemos con nosotros a tres personas que nosotros queremos mucho, y una de ellas pues al final va a entrar por teléfono. Bueno, de momento tenemos aquí a Jesús Relinque, alias Petja, que una vez le dije Riquelme y dijo que no tenía tanto dinero como el ex del Villarreal. Estoy en ello, ¿eh? Muy buenas, Petja. Muy buenas, ¿cómo estamos? Y también viene acompañado de José Manuel Fernández Speedy, que lo tenemos vía telefónica. José Manuel, muy buenas. Hola, buenas. Bienvenido, gracias también por acompañarnos. Bien halladísimo. Y nuestro querido Udamaster, Héctor Lara. Muy buenas, Héctor. Pues muy buenas tardes a todo el mundo. Bueno, pues ya estamos todos los que somos. Ya estamos todos los que podemos estar. Sí. Ni más ni menos. Y nada, hoy pues lo hemos traído para tosernos un poquito todos y pegarnos eso que todavía no tenemos, o igual sí, ¿no? Sí, para rozarnos, para que el rollo de pegarse algo sea una excusa para rozarse, que sí, algo te llevas. Virus o no, algo te llevas. Y ya en serio lo hemos traído pues para que hagan una de las cosas que mejor saben hacer, que es hablar sobre la historia de los videojuegos. Bien, programazo entonces, sí, ¿no? Sí. Y lo vamos a abordar además desde dos primas bien diferentes. Uno, el MSX, hablando del MSX, el estándar este de microordenador doméstico que tanta importancia tuvo en el mercado japonés. Y por otro lado, a través de lo bonito que resulta aprender un poquito más sobre los videojuegos y su historia, a través de preguntas y respuestas, por qué no decirlo, ideadas con cierta maldad, a través de pues los dos últimos libros publicados por estos cracks, en este caso MSX primera generación por parte de Speedy y siguiente fase por parte de Petja, ambos de la editorial Dolmen. Esto no viene con libro bajo el brazo, pero bueno, como también sabe muchísimo sobre esto y además lo queremos también un montón, pues aquí es lo tenemos una eminencia también. De MSX, cuidado con eso, es una gran eminencia. No, que me gusta mucho, pero ya. Venga, empezamos si queréis la ronda de preguntas, ¿no? Porque lo primero es lo primero. Hemos hablado de primera generación y de siguiente fase. Chicos, hablarnos sobre los lanzamientos de los libros. ¿Cuándo los podremos encontrar? Que ya estarán en la calle. ¿Dónde lo podremos encontrar? Hablarnos del precio, del germen de la idea. Hablarnos del nacimiento, del origen de los libros. Momento spam. Vamos claro a, que ¿no? sí, pues hemos venido. Perfecto. Es que me ha hecho gracia porque habéis dicho, han venido para hacer algo que se les da muy bien, ¿no? Que es hablar de la historia del videojuego. No, tenías que haber dicho algo que se les da muy bien, que es venderse. Iba a citar tu faceta culinaria, pero también para otro programa. En mi caso, siguiente fase, pues bueno, ya lleva un tiempecito en el mercado, ¿no? Fue en octubre del año pasado cuando salió. Dolmen Editorial, al igual que el libro de mi compañero Speedy, pues fue la que tuvo a bien publicarlo.
después de muchos años, que se llevó el pobre en el cajón ahí abandonado, porque nadie lo quería, ¿no? No te rías, tío. Bueno, esto es algo muy serio y es muy sentido. Tened en cuenta que fue el primer libro que yo abordé en solitario, como digo, en 2014, 2015, y en ese momento, pues las editoriales aún no apostaban al 100% como hoy día por los libros, por literatura del videojuego. Todavía estaba en pañales, ¿no? Había muy pocos libros en castellano sobre el videojuego porque entiendo que creían que no había ese mercado. Hoy día, 2020, hay estanterías atiborradas de libros de videojuegos en castellano hechos aquí y no podemos más que congratularnos de ello, ¿no? Con lo cual, siguiente fase, pues tuvo a bien aprovechar esa corriente, ¿no? de literatura de videojuegos y salir al mercado. Y yo que me alegro, claro, porque fue un proyecto muy, muy personal, un proyecto en el que vuelco prácticamente la investigación de toda una vida, ¿no? De mi curiosidad sobre la historia del videojuego, esa arqueología, ¿no? Que muchos comentan también, ese preguntar a la fuente directamente, programadores, grafistas, desarrolladoras, distribuidoras, presidentes de compañías, muchas curiosidades, algunas más conocidas que otras en siguiente fase, y un planteamiento muy lúdico, ¿no? Muy en plan de trivial. El capítulo empieza con una pregunta, con 3 posibles respuestas, de las cuales una sola es correcta. El lector tiene que intentar adivinarla y después sumergirse en el capítulo, en el que se irán un poco desbrozando las distintas opciones hasta quedarse con la correcta, que seguramente será la más tramposa de todas, ideada especialmente para que se acuerden de mí, de mi familia. Bueno, hay un poco de engañismo ahí, también te lo digo, hay un poco de... No, hombre, no. Hay bueno, algunas que están tiradas para doler. Un poco de trampa, matar. un poco de trampa, sí, Bueno. sí, lo reconozco porque todo esto tiene un germen también que fue el trivial de Mary Station de hace muchos años, en el que estaba también, por supuesto, Speedy, y en el que pues queríamos eso, enseñar cositas del videojuego a través de preguntas y sobre todo quedarnos un poco con el lector y retorcerlo, ¿no? Un poco con esas preguntas hechas a mala leche, hay que reconocerlo. Sí, sí, yo recuerdo cierto concurso en Madrid que yo estaba ahí un poco, bueno, no voy a intervenir. Tuviste la oportunidad. Claro, no, pero yo, hombre, tampoco quería. Yo decía, a ver si me voy a llevar el libro y no le voy a dar la oportunidad a otra Y hubo gente otro que concurso en Retro Sevilla también, hecho con toda la maldad y todas las tripas negras en mitad de un divorcio. Sí, casi estamos todavía allí haciendo preguntas para que alguien lo acierte, ¿eh? Increíble. Pero eso es culpa más de Speedy que mía, ¿eh? No había manera, ¿eh? No. Oye, preguntas como tal, ¿os acordáis de alguna así de cabeza? Por si algún oyente se quiere retar a sí mismo ahora. Estaban acompañadas con rollo visual y muchas veces se entendían con vídeos, ¿no? Bien, No sé si habría alguna posibilidad de hacer alguna sin... O con música. Mira, yo os puedo describir, creo que la peor pregunta que yo he hecho en mi vida, porque creo que es muy descriptiva y os podéis hacer una idea, ¿no? Se trata de una pregunta en la que el enunciado era, ved esta imagen y decidme cuántas fichas de la imagen pueden haber en pantalla a la vez. Os describo la imagen, ¿vale? La imagen es una ficha cuadrada de color verde con un puntito de verde oscuro en medio. Ya está. Opciones 2, 4... ¿Cuántas puede haber abajo apiladas, no? ¿Cuántas puede haber en pantalla simultáneamente? 2, 4 o 6. Una ficha que tú la ves y dices, bueno, esto puede ser del Puzznik, de arcade, de Tetris, de algún juego de ese tipo, ¿no? No. Era una ficha cuadrada que pertenecía a Dragon Ball Z Super Butoden de Super Nintendo, que representaba al luchador que se ha acordado de eso. Personaje en el radar, ¿no? En el mapa. Exactamente, en el Creo que radar. Quique se ha acordado de eso. Claro, solo podía haber 2 fichas a la vez porque era un 1 contra 1. La putada es que tú tenías que identificar que esa ficha era de un juego de bola de dragón. Y creo que lo acertaron 2 o 3 personas solamente y fue una escabechina. Y vamos, creo que se cagaron en mis castas bastante gente, pero bueno. No fue peor que la de Batiato, ¿eh? No quería mencionarla, tío. Es que esa directamente es para matarte, Guillo. La verdad. ¿La puedes contar, Speedy? Sí, puse en su día una canción de Franco Battiato, que es preciosa, ¿no? Que es No Time, No Space, cuyo comienzo tú lo escuchas y dices, ostras, esto parece que está sacado de Super Castlevania 4. Y claro, puse ese trozo solo y la gente, ¿a qué juego pertenece? ¿O pertenece a la gente Castlevania? No, pues no, es Franco Battiato, señores. Franco Battiato, el videojuego, claro que sí. Exactamente. En fin, hemos puesto casos extremos, lo reconozco. Porque... No tan extremos, no, que no os engañe. Pero detrás de este manto de maldad, ¿no? que oculta esta trampa maliciosa, la verdad que hay una historia, o varias historias interesantes que se cuentan en los capítulos y que, bueno, si queréis más adelante en el programa, pues podemos profundizar en alguno de ellos porque creo que merece la pena.
Bueno, Bueno, y en el caso de Speedy, que nos cuente también el germen de su libro de MSX, Pero Speedy, ¿no? si te parece antes, creo que lo podemos ambientar un poquito más, ¿no? Elena, ¿qué tal si nos pones musiquita curiosa? Necesario, ¿no? Franco Battiato, tío. Me suena este título. Juegazo, ¿eh? Pues José Manuel, cuéntanos un poquito y qué es esto que suena, por cierto. Pues esta melodía que suena es la música que compuse y ejecuté para Operation Peak, un juego que se puede encontrar en la Store de Nintendo Switch y que es claramente un homenaje a los arcades clásicos estos de acción y plataformas que encontrábamos en los salones recreativos a finales de los 80, principios de los 90, muy a lo Snow Bros, a lo de vaciar la pantalla de enemigos y tal, y tuve el gusto de poder componer esa banda sonora chiptune, simulando el sonido FM de las viejas máquinas, y ahí está, no suena mal, ¿no? Suena muy bien. Suena menos Franco Battiato de lo habitual. Suena muy bien. De 1 a 5 son 2. Sí, son 2 Franco Battiatos. 2 y medio. Me encanta la intro del Operation Peak con su referencia a Españistán. ¿No? Totalmente. Está ahí entre Battiato y Sabrina, ¿sabes? Sí. Speedy, háblame del germen de tu libro. ¿De qué va tu libro? ¿Tu libro de qué se trata? Pues mi libro MSX Primera Generación es un tocho de casi 400 páginas que pesa bastante. Que sirve también para calzar mesa incluso, ¿no? No crees porque eleva demasiado la mesa. queda coja de las otras tres, ¿no? Esto a falta de mancuerna es bueno tenerlo. No, pero es un gran... Yo no esperaba que saliese tan gordo, la verdad se ha dicho, ¿no? Pero la verdad que es bonito tener este tomaco delante, en el cual reflejo todo lo que ha sido mi amor, mi pasión y mis vivencias, en cierto modo, al respecto del MSX, que es este sistema de ordenadores, ese estándar de máquinas para el cual trabajaban compañías como Sony, como Philips, Toshiba, Canon, Casio y muchas multinacionales más, fabricando un sistema de ordenadores en el cual eran todos compatibles entre sí y cuya mayor virtud, al menos en lo que respecta a lo que a nosotros nos interesa, es el videojuego y el germen de lo que era el ocio electrónico en Japón a nivel doméstico, que prácticamente se focalizó en gran medida en estas siglas, en las siglas del MSX. Y este libro pues lo que refleja es esa historia, la historia de cómo nació este ordenador, de la historia de las empresas que trabajaron para esta máquina. O sea, cuento de primera mano la historia de Sony, la historia de Konami, la historia de Hudson Soft, de Casio, de Compile, se habla de Philips, y por encima de todo se reseñan los más de 500 cartuchos que salieron para los MSX de primera generación. No me he saltado ni uno. Esto ha sido un tute que riete del libro de PlayStation que escribimos, que estuvimos el otro día allí. Pero ahí está, es un trabajo que creo que como libro es muy disfrutable tanto para los que tuvieron un MSX y crecieron con él debajo del brazo, como para los que deseen conocer realmente las intríngulis, ¿no? de lo que es el ocio electrónico en Japón, ¿no? De esos primeros pasitos. Bien. Interesante. Bien. Además, esto también nos va a contar aquí, supongo, un mogollón de cosas, porque lo he vivido muy de cerca, ¿no? Así que nos cuente Héctor y Jesús qué les parece también. Pues, a ver, yo el MSX fue el primer aparato que tuve en mi casa para poder jugar, por lo que la verdad es que le tengo muchísimo cariño, como casi todo el mundo que su primera máquina siempre pues la tiene muy metida en el corazón, ¿no? He podido después jugar con otras consolas, ya sea de Sega, la Mega Drive, la PlayStation, tal y cual, pero tu primera máquina y tu primer videojuego siempre se te queda en el corazón de una forma u otra, y cuando lo ves, sobre todo pasado muchos años, siempre te va a salir una sonrisita y esa lagrimita de nostálgica que te sale, es normal, ¿no? Y ya digo, yo empecé con un MSX pues con unos 4 años, se supone, es lo que me cuentan mis padres, yo ya tanto no recuerdo, con un Hitbit, con un Sony MSX de primera generación,
y tenía cartuchos y la verdad es que me lo pasaba, vamos, me acuerdo montado ahí en la tele del salón, sentado en la alfombra de mi casa, jugando horas y horas a los juegos que traía Sony, cartuchos, pues digo yo, como el Super Tripper español de Indescom, juegos como el Computer Village, el Track and Field, etcétera, etcétera, y juegos que también aquí Peña seguro que también puede narrar. Me parece curioso que coincidamos tanta gente a la vez, que tuviéramos al MSX como primera máquina. Porque no hay tanta. No. Mira, esto es un debate interesante, porque esto siempre suele salir cuando se opina del tema, ¿no? Sobre de que MSX fue un poco el ordenador menos popular de 8 bits de la época en España. Y después te pones a hablar, a encontrarte con gente y tal, y hay un montón de gente que tuvo MSX. Y en su día pues parecía que estábamos un poco escondidos, ¿no? Frente a la pechada de gente que había con Spectrum y posteriormente Astra, ¿no? Y ya ves, al parecer este estándar que se concibió en forma de muchos modelos. El mío era un Spectra Video, bueno, Héctor ha dicho Hitbit, había Philips, había muchos modelos, ¿no? Muchas marcas que fabricaban MSX, y parece que había más de lo que parece, ¿no? En mi caso pues recuerdo muchos juegos, pero no eran cartuchos. Hay que recordar que los cartuchos eran bastante caros, con lo cual quizás quedaba un poquito fuera de esa cantidad que tu abuelo te daba cada 15 días, un poco. Así que, bueno, a mí me compraban cintas de cassette de juegos españoles de MSX o juegos budget, de estos de Mastertronic, de estos que se veían en las tiendas de discos o incluso en supermercados, ¿no? Que eran para mí igualmente disfrutables, y guardo un gran recuerdo de todos estos juegos que dicen por ahí, ¿no? Que las versiones de MSX de los juegos españoles pues eran muy malas, ¿no? Eran las peores que había. Puede que tengan razón, seguramente la tengan, pero para mí eran igual de especiales, ¿no? Que si fueran para otro ordenador. Y bueno, yo estoy convencido que en verdad, si no os veíais los unos a los otros los poseedores de los MSX, porque os quedabais en vuestra casa totalmente viciados, como si tuviéramos el coronavirus. Exacto. Un poco así, ¿no? Sí. Bueno, los aquí presentes en realidad sabemos perfectamente que estas nuevas publicaciones, que en ellas habéis volcado muchísima pasión e ilusión, pero los oyentes quizás no saben realmente hasta qué punto. ¿Qué os parece si los ponemos un poquito al día del porqué? ¿Por qué escribir? Te la dejo a ti, Speedy, porque es que es muy difícil de responder, ¿eh? ¿Por qué hacer esto, no? ¿Por qué invertir tanto tiempo, tío, en esto? Porque sois muy millonarios, quizás. Va por ahí. Dice uno, ¿qué hago en el barco todo el día mirando el agua? ¿Sabes? Claro, sí. No, lo cierto y verdad es que, como ya hemos comentado alguna que otra vez, esto no se hace por buscar realmente un rédito económico, porque no se cobra por escribir libros, no se gana dinero. Se gana poquito. Tienes que ser un bestseller tipo Belén Esteban y cosas así, ¿sabes? Para realmente el ejemplo es mortal. El ejemplo me ha matado muy fuerte. Lo peor es que no ha dicho, yo que sé, Pérez Reverte, no, soy de Belén Esteban. Está tirando de arriba todo lo que puede. Es duro. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, ¿sabes? Un saludito desde aquí a Belén Esteban. A doña Belén. Caso, ¿no? Y que sabemos que escucháis el fuego. Puede ser. Continúa, Speedy, por favor. Y la cosa es que realmente es, tal y como empezamos, sobre todo Jesús y yo en este sentido, es en primer lugar hacer aquello que a nosotros nos hubiese encantado que existiera ya en el mercado a nivel libro. A nosotros un libro como Génesis, la guía esencial de los videojuegos españoles de 8 bits, nos hubiese encantado tenerlo por parte de otra persona y que pudiésemos haber accedido y tener facilidad de tener ese glosario de juegos, ¿no? ¿Qué pasó? Tuvimos la oportunidad de hacerlo nosotros mismos y fue una gozada. Con el de los arcades teníamos la espinita ahí de que había que hacer justicia a esos nombres, ¿no? A esas personas que estaban tan escondidas, tan ocultas a nivel historia del ocio electrónico, y que realmente pues parece que nadie se preocupaba por sacarlos a la luz, ¿no? Entonces siempre es como que nos pica el gusanillo de alguna manera, en términos de hacer un poco de darle valor a ese concepto de la historia del videojuego, que muchas veces se tiene en cuenta, ¿no? Como los retro, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como, mira los frikis estos, los canosos estos, así, hablando siempre de cosas antiguas. Cuando realmente lo que hacemos es mirar al pasado y tratamos de hacer la crónica de algo que yo creo que ya es
bastante importante en la actualidad y que con el paso de los años va a seguir implementándose a unos niveles que yo creo que todavía no imaginamos, y va a ser tenido muy en cuenta. Y creo que estas piezas fundamentales, sobre todo cuando se trata de narrar la historia, como hemos hecho al principio, de lo que se hizo aquí en España, ¿sabes? Que se hicieron grandes cosas. Y había que hacerlo. La palabra es, había que hacerlo. El otro día lo comentamos en otro programa, ¿no? De que éramos un poco, o queríamos ser un poco cronistas. Creo que es una palabra muy... No confundir con tronista. La T por la C. Falta Winstrol aquí para eso. A tope, estáis en lo más alto de la cultura. Que bueno. Sí. En fin, cronista de una época, de una historia que para nosotros es muy importante y que queremos que se salvaguarde de alguna manera, ¿no? Uh-huh. El ejemplo perfecto, también lo comentamos el otro día, es un artículo de un periódico digital de tirada nacional, uh-huh, en el que se hablaba del primer videojuego español comercial, un poco de quién estaba detrás, de su repercusión y tal, y se nombraba a La Pulga, ¿no? La Pulga, primer videojuego comercial español, bla, 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 bla. Falso porque no porque nos lo inventemos nosotros, ¿no? Sino porque, bueno, a través de ciertas investigaciones de ciertas personas que son verdaderos arqueólogos, ¿no?, del videojuego y que rescatan videojuegos del olvido, y que después nosotros decidimos pues hacer un artículo, entrevistas, libros, al fin y al cabo, sobre el documento de, digamos, Destroyer, Altair y Draco, los primeros videojuegos españoles realizados por un tal Fernando Yago, que desde aquí pues saludamos también, porque uno de los hombres más importantes de la historia del videojuego español y apenas nadie conoce, ¿no? Y es una pena. Y humilde, ¿eh? Y muy humilde, ¿no? Que nunca le ha dado el suficiente peso, el que merece, ¿no? A esta hazaña, ¿no? El de hacer un videojuego español en el año 1980, cuando el concepto propio del videojuego estaba casi en pañales, ¿no? Pues esto nosotros lo hacemos, evidentemente, como ha dicho Speedy, no para ganar dinero, no para ganar popularidad, sino para que esta historia pues quede ahí, ¿no? Y que cuando alguien haga un artículo en un periódico digital que se lee a tope, no ponga que La Pulga es el primer videojuego español. No, oiga, que hay gente que ha trabajado, que se ha dejado aquí, se ha eslomado para escribir que Destroyer fue el primer videojuego español que salió en recreativa, que emulaba un poco a las máquinas japonesas, Space Invaders o Galaxian de la época, y que con muy pocos medios, de forma prácticamente artesanal y con mucho talento y mucho arte, pues plasmaron, ¿no?, en su día. Al final creo que es un buen ejemplo, ¿no? De hecho, le hice el señalamiento a esta periodista, creo que era El País, no estoy seguro, y se lo hice, ¿no? Oye, aquí ya ha habido un fallo, y me bloqueó en Twitter, ¿sabes? Le hice un camilla. Es que en Twitter, bueno. Eres un polémico, tío. Yo quería comentar también, de todas formas, como persona amante de los videojuegos, también ya pues que tiene ya cierto número de canas en la cabeza, comentar que este tipo de trabajo que hacéis me parece muy importante, porque es poner en valor conocimiento y cultura que la gente no tiene en general. Yo, por ejemplo, ahora estoy estudiando historia, ¿no? Y me están enseñando pues técnicas de historiografía, crónica, etcétera, etcétera. Y el trabajo que hacéis vosotros es un trabajo que generalmente, tradicionalmente, pues no se ha hecho a lo mejor años atrás. ¿Por qué? Pues porque se han utilizado muchas veces pues verdades establecidas, ¿no? En su día a lo mejor se investigaría algo, y lo más profundo que se llegó fue, como habéis dicho, a La Pulga. Y hoy en día a la Wikipedia. Por desgracia la Wikipedia, sobre todo la Wikipedia en español, hace muchísimo daño, y más a la cultura del videojuego. Sí. En su día también ha habido un mantra que se ha extendido siempre, no ya en España, sino en todo el mundo, es que se hablaba de un crack de los videojuegos en el 83, el cual Nintendo salvó a la industria de ese crack. Claro, cuando tú empiezas a indagar poco a poco, en lo que empiezas ya a hacer investigación, y dices, bueno, pues esto fue una cosa que pasó en Estados Unidos, pero en Europa nosotros estábamos aquí muy bien con nuestros microordenadores, en Japón 3/4 de lo mismo. Yo creo que eso de que Nintendo salvase la industria, bueno, todo depende de cómo se vea. En Estados Unidos es verdad que gracias a Es verdad, ellos, pero en un contexto y en un sitio. Exacto. A la hora de crear historia, pues aquí también se está creando un contexto, ¿no? Se está creando unas bases. Por desgracia, en España yo creo que nunca ha habido una cultura del videojuego propiamente asentada como ha habido en otros países vecinos, como puede ser a lo mejor en Inglaterra o Francia, en cuanto eso, a la creación de libros, o en Estados Unidos o en Japón. Y aquí tenemos una industria poco a poco que va renaciendo, y que la verdad es que
merece la pena poner en valor todo este conocimiento y que ya pues la gente poco a poco vaya dejando de cometer ese tipo de errores, de decir, por ejemplo, que la Pulga, sin menospreciar a la Pulga, porque es un juego súper famoso y es uno de los juegos, gracias a eso se hizo también la industria española muy famosa, pero eso, siempre intenta tener curiosidad. Es posible que haya algo antes, puede que haya algo antes, y gracias a esta gente se encuentra esa verdad. Es un trabajo histórico que se hace poco y cuando se hace, pues te bloquean en Twitter. Pues ya está. Claro. Correcto. Por si no es difícil el trabajo que has hecho, pues toma bloqueo. Para que no lo hagas. Exacto. Eso te entran ganas de seguir, ¿no? Oye, la última vez os pregunté acerca del trabajo a los dos en aquella enciclopedia de PlayStation que está chulísima, del trabajo que tiene anterior. A mí no me cabe duda de que todo esto no es simplemente escribirlo, todo esto tienes que hacer ese trabajo historiador, tienes que ir, preguntamos si habéis jugado a todos los juegos, no me cabe la menor duda de que eso no. tiene... No, al contrario, de que algunos serían de memoria, pero que claro. Era como un esfuerzo de decir, mira, es que todo esto lo hemos hecho. ¿Qué esfuerzo? Porque me imagino que han sido dos libros tan distintos, ¿qué esfuerzo tiene antes de escribirlo tanto el libro de MSX como Siguiente Fase? Siguiente Fase es más especial en este sentido porque... no solo es el valor de la historia, del dato, de la anécdota que tú vas a contar, ¿no? Sino tienes que articularlo de manera de que sea interesante y de que sea, como he dicho antes, lúdico, ¿no? De que puedas formular, enunciar una pregunta lo suficientemente interesante, lo suficientemente confusa también para que te pueda... Tramposa. Tramposa. Trapera, sí, seguimos por ahí. Estoy buscando sinónimos todo el programa, tío, y sí, es tramposa, para que, digamos, bueno, pues el lector dude, ¿no?, entre las respuestas y al final pues pase un rato divertido, ¿no?, leyendo el capítulo. Entonces, pues claro, como he dicho antes, acudir a la fuente, súper importante, encontrar al programador de turno, al grafista, a quien estaba detrás de la idea original del juego. Al final, pues, mucho tiempo, muchas horas, mucho trabajo de investigación puro y duro, de bichear revistas, libros extranjeros, apoyarte en ellos y al final, pues realizar este libro, ¿no? Que es verdad que es un trabajo un poco más variado, más entretenido que el que va a comentar ahora Speedy seguramente a la historia, o sea, en el momento de reseñar 500 juegos, porque eso sabemos que más duro. Se llega a hacer bastante pesado. De todas maneras, dices tú, buscar las revistas de la época. Ahí tienes que tener cuidado, porque las revistas de la época a día de hoy son famosas por habernos metido en el mundo y son famosas por de vez en cuando decir cosas que con el tiempo por favor se ponen de... Por favor. De hecho, hay varios ejemplos de ellos. Hay algunos muy chulos. Sí, por ejemplo el de señor Montané, que se inventaba juegos sobre la marcha, precisamente de MSX, con lo cual viene al caso, ¿no? Juegos que nunca salieron, versiones de juegos hace que nunca poco salieron. Subieron que me parece que es una hobby consola que decía que el Metal Gear Solid 1 tenía un port de Nintendo 64, ¿no? Que son muy bonitas. Lo del Hybrid Heaven, ¿no? Algo de eso, ¿no? Sí, es que en su día se trató como el Metal Gear Solid de Nintendo 64. Pero de ahí a decir que era un port de... Bueno, no tiene nada que ver. O aquella hobby consola famosa donde decía que en el primer Street Fighter de Super NES hacías un truco y sacabas a los jefes. Pero eso fue... Hay cosas de revistas eso que... Fue una historia. Bueno, eso llegó al corazón, tío. Era para doler. Yo me acuerdo de estar una tarde entera con un amigo intentando hacer el truco, tío, que no hay manera, ¿Y esa hora quién nos la devuelve? Y el Shenmue 2 de PlayStation 2 también, que ellos jugaran y perjuraran haberlo jugado. Estoy aquí teniendo una idea de las grandes mentiras de... Bueno, no eran mentiras, es que era otra época, que hay que entenderlo también. Speedy, ¿cómo es tu trabajo de hacer el libro de MSX? ¿Cómo se juega de memoria a todos esos juegos? ¿Hay que volver? Hay que volver, claro, porque es un catálogo extensísimo en ese sentido y realmente debo decir que el haber probado tantos juegos, porque en este caso hay que tener en cuenta que el hacer la pertinente captura de pantalla, el intentar saborear de alguna manera para que ese párrafo tenga sentido, ¿no?, y esté escrito con propiedad, entonces te obliga, ¿no?, a probar los juegos. No es algo que por la naturaleza propia de la máquina es mucho más liviano que hacer lo propio en PlayStation, ¿no? Imagínate en PlayStation tener que tragarte tantas intros, introducciones, menús, en fin. Esto es algo muy directo y entonces pues acelera bastante el proceso. Amén, y aparte del fricazo que soy y que tenía la cosa de que en gran medida pues conocía bastante lo que es el catálogo a nivel global del MSX. Aparte, es lo que ha dicho Jesús, ayuda en gran medida toda la documentación albergada en cuanto a las publicaciones de la época. Y sí es cierto, yo ya por entonces, en los 80, tenía un sexto sentido especial que decía yo, esto me huele a mí a bacalá infame, ¿sabes? A trola de las buenas. Se tendía, por ejemplo, a confundir los periodistas, entre comillas, de la época,
miraban lo que salía en Japón y interpretaban muchas veces que los lanzamientos que iban a salir para la Famicom, la NES japonesa, pues iban a salir también para MSX, y entonces se inundaban de noticias que al final no se cumplía nada de lo que se veía por ahí. Pero básicamente la cosa es aprovechar toda esa tesitura y darle forma de una manera dinámica, de tal forma que tú vas leyendo, vas pasando juego por juego, vas viendo lo que es la historia de cada compañía, pero a la vez estás haciendo un recorrido a nivel global por lo que es esa historia, pues es casi como escalonado. Y cuando te das cuenta, vas pasando páginas y te vas dando cuenta que vas bebiendo realmente más que paseándote por un catálogo, estás paseándote por la historia de lo que es una máquina y todo lo que representa a nivel del software de entretenimiento japonés. Y entonces ese es un paso más allá de lo que es simplemente enumerar, soltar datos y tal. Hay que tirar un poco de lírica, de saberlo hacer gracioso, elegante y que enganche al lector y bueno, ahí está la cosa. También te digo que es la mejor manera para hacerlo también entretenido, porque entretenido para el que escribe, porque si no es la muerte a pellizcos, ¿no? Speedy dice que te ha jugado todos los juegos de MSX que vienen en el libro. ¿Cuál es el Barbie Race and Ride de esta ocasión? Buah, pues hay bastantes. Hay bastantes porque para que tengas una idea, hay un sistema que estaba en Japón, que eran las Takeru, que eran los juegos estos que directamente tú metías el dinero y se te grababa en un cartucho sin pegatina ni nada de nada, y te podías llevar cosas muy muy interesantes, juegos que a nivel se puede decir que no estaban ni en catálogo ni nada, y luego te das cuenta de que decías, ostras, pero si esto es un buen juego, ¿sabes? Y en este caso pues hay uno muy gracioso que se llama, si mal no recuerdo, era el Yellow Submarine, me parece. De hecho lo voy a comprobar porque lo tengo aquí delante, exactamente, el Yellow Submarine, que tiene un bonito tema, ¿no? Y le tira totalmente, por lo que ya sabemos, ahí saltan los Beatles de fondo, ¿no? Y es eso, un sencillísimo juego así, de tipo arcade, muy a la usanza de esta clásica recreativa de Sega del submarino, y la del periscopio, y me tuve enganchadísimo. O sea, estuve minutos y minutos y minutos ahí tirando misiles para arriba para los barcos y lanzando barriletes para todo lo que venía por abajo. Curioso. Y ese fue mi Barbie particular. Curioso, sí. Speedy, ¿no? Que hubiera un juego de Ventamatic llamado Submarino Amarillo también aquí en España. Cierto, muy cierto. Y que también era un señor juego, ¿eh? Sí, pero a ver, que después dicen que los piratas éramos nosotros por apropiarnos de ideas de forma indebida, ¿no? Sin licencia y tal, pero por allí también lo hacían, ¿eh? Sí, este de hecho es posterior al español, este es del año 87. Ya. Sí. Tú sabes que ya fama, ¿no? Sí. Por cierto, que estamos aquí hablando de juegos antológicos, juegos de MSX y demás, y a lo mejor ya le ha picado la curiosidad a más de un oyente. ¿Cómo recomendáis vosotros hoy en día el disfrutar de un juego de MSX, que no es tan fácil acceder a un MSX, ¿no? Bueno, a ver, nosotros siempre valoramos, ¿no?, el tener emuladores de todo tipo para poder jugar a estos juegos. Hay gente que tenemos suerte porque conservamos la máquina original, todavía funciona la cinta de turno o el cartucho, y entonces jugarlo de la misma manera que jugábamos en su día, ¿no?, con una tele de tubo pequeñita a ser posible, porque la grande no vea tú, ¿no?, lo que pesa eso es un monstruo, pero jugarlo así de esa manera sigue siendo una auténtica delicia, ¿no? Sobre todo si es un cartucho, que el cartucho no tiene tiempo de carga, la casete, como ya saben, como ya recordáis, ¿no?, tardaba entre 1 y 2 horas en cargar, según dicen las malas lenguas por ahí. Da tiempo para merendar, ¿no? Sí, entre carga y carga merendabas entero, vamos. Totalmente, no, verdad. El máximo tiempo de carga solía ser como mucho un cuarto de hora. Lo que pasa es que con el mito, ¿no?, y el paso del tiempo, la gente cree que eso era eterno. Pasa que éramos muy impacientes cuando éramos chicos, ¿no? Por eso creíamos que la gente tanto. Te sigue entendiendo. La gente compra un juego de Play y tiene que instalarlo. La gente te sigue entendiendo perfectamente. Tarda mucho más un juego de Play en instalar que una cinta de pero a ti te parece que son 2 horas. Te da tiempo de ir al baño, te da tiempo de ir a merendar precisamente. Te viene un parche de estos gordos de un videojuego y la tarde ya la tienes echada. Lo que tarda es instalar en la Xbox One. Madre mía, eso sí que tarda. A mí me molesta más que cada vez que enciende la Xbox One, ella tiene que instalar. Es momento de actualizar. Sí. Siempre es el momento. Siempre, todos los días es momento de actualizar. Impresionante.
Bueno, yo a la hora de recomendar una MSX, de jugar a MSX, por un lado diría, hombre, que si tienes la máquina, si tienes la suerte de tener una máquina... Pues... Que eran muy duras, ¿eh? Sí. Yo tengo todavía en mi Cambio de casa 3 y las 3 funcionan perfectamente, ¿no? Van perfectamente, ¿no? Que lo suyo, a lo mejor, si tú tienes una MSX y quieres hacer una inversión, porque ya comprar juegos es muy caro, sobre todo los juegos en cartucho. Antes dijo Pella que eran carísimos, ahora ya os cuento lo que puede salir. Un programa basiquito en cartucho sale por una pasta, ¿no? Pero hay gente que ha creado cartuchos con una tarjeta SD a los cuales le puedes meter los juegos y jugarlo directamente en la máquina original como se jugaba originalmente en su momento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado... es muy interesante eso siempre que ahora mismo no lo pidas en AliExpress. Por supuesto. El cartucho de fabricación española, oye. Sí. El cartucho de fabricación española, tú le pones la SD con los juegos y arrularlo dentro de bueno, la lo que la MSX. gente conoce con los Everdrive, esto que tienen. Correcto, es parecido a un Everdrive, más o menos, sí. Para que la gente se haga una Exacto, idea. sí. Y aparte de eso, pues, otras formas que tienes, pues, por ejemplo, gracias a las consolas Nintendo, en las consolas virtuales, antiguamente en la Wii, etcétera, había un nutrido catálogo de un montón de sistemas antiguos, y entre ellos juegos de MSX. Y por otro lado, también con la emulación, recomiendo mucho, pues, a lo mejor utilizar una PSP, que se juega de vicio, en una PSP, una pantalla pequeñita. La PSP Go. Sí, es una auténtica delicia. Es una maravilla. Me encantaría tenerla. La pantalla, sí. O una PS Vita con la pantalla OLED. Bueno, eso ya cada uno lo justo. Lo que quiero decir es que mediante la emulación se puede acceder a muchas máquinas donde poder jugar al MSX. Y si tienes el MSX, como he dicho antes, si te puedes dar el capricho de encontrar el cartucho, que cuesta unos 100 y algo euros, que es una pasta, pero si te pones tú a pensar en el precio que hay hoy en día de un Metal Gear, Buah. de un Gradius, etcétera, dices, con un cuarto lo has compensado. Exacto, sí, meto dos cartuchos dentro y ya lo tienes más que amortizado. Pues imagínate acceder a un catálogo de no sé, a lo mejor de 1000 juegos, de 1000 y pico juegos o más, con una inversión de 100 y pico euros. Así que hay muchísimas posibilidades. Muy bien. Vamos, creo que era muy interesante el tema ese. ¿Qué os parece si hablamos un poquito de amor? Porque seguro que en esta historia que ya hemos dado muchas pinceladas, pues vosotros también guardáis un recuerdo bonito en el corazón, ya sea con un trozo de la historia, directamente con algún juego concreto, una anécdota o lo que sea, que de alguna manera se ha quedado impregnado en vuestros libros. Contadnos una de cada. Bueno, yo voy a tirar quizás el capítulo que más especial me resulta de siguiente fase, aunque cualquiera de los 11 podría serlo, ¿no? Pero siempre suelo recurrir al de Maniac Mansion porque es un juego que creo que es bastante popular, que mucha gente ha jugado, que es, digamos, la primera aventura gráfica, de las primeras aventuras gráficas en la que LucasArts rompe un poco el molde con el sistema SCUMM. Esa interfaz de verbos, de acciones, ¿no? Con la que seleccionas y mueves al muñeco, le dices dónde tiene que ir, dónde tiene que realizar tal acción, ¿no? Y que bueno, pues como sabéis, ¿no? Es muy ochentero el argumento, ¿no? Hay una casa en la que hay unos científicos locos, una familia cuyo cabecilla es un científico loco, hay un grupo de chavales que se adentra en la casa para buscar un poco los misterios y bueno, a partir de ahí pues se lía parda, ¿no? Por así decirlo. Y claro, tú tienes que seleccionar a esos personajes, tienes que realizar ciertas acciones, como digo, para resolver puzzles, ¿no? Uno de los puzzles involucra a un cuarto de baño en el que hay una bañera, hay una momia, no se sabe por qué está ahí, ¿no? Hay una momia, pero esa momia precisamente está tapando algo en la pared, un acertijo, un letrero que tú tienes que resolver para, digamos, seguir, avanzar en el juego, ¿no? Entonces ese letrero tiene un mensaje que en la versión original de Maniac Mansion, bueno, ya fuera para C64, para Apple II, para PC, el mensaje pues decía algo así como "For a good time, call Edna". O sea, para pasarlo bien, para pasar un buen rato, tienes que llamar a Edna y un número de teléfono, ¿no? Como LucasArts tenía mucho sentido del humor negro, esto es claramente una invitación o un homenaje, vamos a decirlo así, un guiño a las líneas eróticas, ¿no? A las líneas calientes que tan de moda se pusieron en los años 90, ¿no? Cuando Maniac Mansion pasó a convertirse en cartucho de Nintendo NES, Nintendo evidentemente en la época, en los 90, pues se preocupaba mucho por su audiencia, ¿no? Sobre todo por la audiencia infantil o juvenil. Entonces ese mensaje le pareció censurable. Hoy día nos puede parecer esto una barbaridad, ¿no? Pero ese mensaje lo cambió, ¿no? Lo llegó a cambiar porque, según Douglas Crockford, que fue el responsable de
de producto en Nintendo América, se dijo que prácticamente estuvo en riesgo, ¿no?, de que ese cartucho se vendiera en América si se vendía así, con ese mensaje. A raíz de todo esto, pues se forma un capítulo muy muy bonito en el que habla, bueno, David Fox, habla Gary Winnick, artistas, programador y artistas respectivamente, ¿no?, del juego, y en el que te cuenta un poco, bueno, los entresijos de un juego tan especial, una aventura gráfica que seguro que muchos oyentes tienen dentro de sus corazones, ¿no? Y descubrir esta historia, que es muy muy poco conocida, para mí fue un privilegio, ¿no?, sobre todo porque viene contada con la voz de los protagonistas, ¿no?, realmente. Acabo de desvelar la respuesta porque si no puedo hablar del capítulo, ¿no? He hecho spoiler, pero creo que merecía la pena. Sí. Pues en lo que a mí respecta, más allá del concepto de lo que son los videojuegos en sí, tal, resulta muy curioso que hay un capítulo que le dediqué, digamos, al corazón en sí, ¿no? Del hardware al corazón se llama, y es la manera en la que de alguna manera el MSX pues nos ha tocado la patata, ¿no?, desde que lo tuvimos. Y es muy curioso porque aquí me expreso en el sentido de cuando llegó a mis manos, lo que significó esa puerta y esa ventana hacia otro universo que prácticamente representaba, la situación, ¿no?, de encenderlo, de arrancar los olores, ¿no?, lo que te evocaba, ¿no?, todo lo que había alrededor. Y es muy curioso porque mi buen amigo de la infancia, Rafael Gallardo, había escrito una introducción para este libro donde evocaba todo eso también a su manera. Y se ve que de alguna manera, creo que bastante inconsciente, pues afectó, ¿no?, a lo que era la redacción de esa parte, de ese capítulo. Y lo gracioso es que el prólogo, que está escrito por Luis Quintans, la cabeza visible de Badland Publishing, buen amigo y mejor persona, escribe algo muy similar también, sin haber visto ni ser consciente de nada de lo que nosotros estamos escribiendo de forma paralela. Escribe su vivencia desde niño, de cuando le llegó ese ordenador, cuando llegó su padre y le suelta la caja con el Spectra Video ahí en la cama, toma, pam, y empieza a investigar, a hacer sus pinitos como programador. Y me quedo con eso, ¿no?, con lo que suscitaba para lo que era un pequeñajo, el tener una máquina tan fantástica, ¿no?, tan evocadora de situaciones como la película Juegos de Guerra, ¿no?, o como el último Starfighter, ¿no?, esas situaciones de ser capaces de pensar que un ordenador podía hackear la NASA o podía llevarte a combatir de verdad con el espacio, ¿no?, exterior. Era algo fascinante, o sea, era de verdad esa ventana hacia otros mundos mágicos, ¿no?, mundos de aventuras y demás, que no se ha borrado, que sigue ahí, sigue perenne, y por eso los que de alguna manera hemos vivido esto, lo soltamos, ¿no?, lo atesoramos de tal manera que es sensacional, y volcarlo como lo hemos volcado 3 personas en este libro, esas sensaciones, es algo impagable para mí. Héctor, no te quedes atrás. Dame tu momentito que te dé calorcito en el corazón, hombre. Yo, mi momentito que me da calorcito en el corazoncito con el MSX, más que por el MSX, es por uno de los juegos, uno de los más famosos, que fue el Metal Gear en su día. Porque recuerdo que mi padre me lo trajo, me acuerdo que bajó de la moto, trajo una bolsita pequeña con 3 juegos, con el 3 Urofusas, con el Vampire Killer y el Metal Gear. Y el Metal Gear pues fue el primero que cogí. Cuando lo metí en el MSX, yo al principio no tenía ni idea, yo tenía 7 añitos en aquella época, y el concepto de Metal Gear que todo el mundo conocemos hoy en día, en esa época con 7 años, habiendo lo que había... Y en España... Es una cosa que a mí se me iba totalmente de la cabeza. Pero ¿qué ocurre? Que ese juego y ese momento de mi padre dándome el cartucho lo tengo yo guardadito en el corazón. Y con ese mismo cartucho, claro, el juego además estaba en inglés. Pero no en un inglés del que vemos hoy en día en los juegos que nos enfadamos cuando viene en español, no. En un inglés traducido posiblemente por algún japonés que no tenía ni puñetera idea de inglés y lleno de ratas. En English, como suele decir, que es el inglés de los japoneses, el English. Y además las frases que parecía pues escrita por un indio, ¿no? No te enteras muy bien. Y claro, yo en esa época, obviamente con 7 años, ¿qué te vas a enterar tú? De nada. Pues yo recuerdo que llegó un tío abuelo mío, es un tío de mi madre, que vivía en Argentina, y se acercó y dice, ¿qué estás haciendo, Héctor? Y yo, pues estoy aquí jugando a un juego. Y dio la casualidad que en ese momento descubrí
me encontré cara a cara con Gray Fox en el Metal Gear 1. Y Gray Fox en ese momento te suelta una parrafada de 3 pares de narices en el cartucho, ¿no? Y yo no entendía nada. Y mi tío sí sabía inglés, se quedaba leyendo y decía, uy, pero si aquí he metido rusos de por medio, un tal Petrovic, un no sé cuánto. Oye, qué interesante. Oye, ¿y tú a qué, esto que estás jugando? ¿Esto qué es lo que es, no? Yo, pues mira, tío, la verdad es que yo no me entero bien de cómo va este juego. Dice que no, espérate. Y al día siguiente vino a mi casa con un diccionario de inglés-español. Fue la primera vez en mi vida que dije yo, esto es un diccionario, esto es en inglés, voy a poder enterarme de todo. Y yo recuerdo tener un cuaderno de Taurus pequeñito, con la portada en azul, en vez de ser de cuadraditos, era de líneas. No sé si acordáis que los primeros cuadernillos que teníamos eran ser de líneas. Y yo ahí apuntaba, en el mismo orden que aparecía la pantalla las palabras en inglés, yo las apuntaba. Y debajo me ponía con el diccionario, palabra por palabra, a buscar esa palabra en inglés. Y yo me traducía las pantallas a mano, debajo, del inglés al español para enterarme. ¿Qué ocurre? Que como era English muchas veces, no te enterabas de nada, o no venían las palabras en el diccionario, pero me pude enterar del 80% del juego. ¿Sabes? Digamos que tengo yo una relación, mi padre, Metal Gear, e inglés, que es una cosa más que he cursado más adelante, y mi tío Ángel, que es una cosa que no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Y el uso del diccionario por primera vez para enterarme de una historia realmente interesante en un videojuego. Ay, José, que ve lo guapo y lo rebonico que se ponen los invitados cuando hablan de Metal Gear, ¿eh? Sí, ¿Me pasa a mí nada más? Solo a mí, ¿no? Es increíble que esta vez no ha sacado Speedy el tema de Metal Gear, ¿eh? Yo no entiendo ¿Qué ha pasado? ni un programa sin decir Kojima, tío. ¿Pero qué pasa? Podemos decir Dark Souls también en un momento dado. No, Tampoco hemos hablado de Sabrina, pero ¿qué está pasando aquí? Sufre, Pep, ya, sufre. Sí. Para compensar vamos a contar otra vez la anécdota de Sabrina, que no la hemos contado nunca. O hablamos de Sabrina y ya está. Oye, los que hemos tenido los libros en las manos, sé que estáis muy orgullosos de los libros, son una fuente de sabiduría, básicamente, que todo el mundo debería de leer, pero habladme, porque son muy bonitos, habladme de la maquetación, habladme del diseño, porque he visto muchas pantallas y es que me gustan mucho, es que están muy bien traídos. Tenemos que mencionar el nombre de nuestro gran amigo, de Juan Alberto Brincau, porque es el maquetador de ambos libros, precisamente. Un estupendo trabajo el que realiza, de hecho se vuelca, ¿no? A tope con... Se mata. Lo habéis tenido ahí con vosotros en la radio recientemente, ¿no? Sí, cierto, porque bueno, se ha recuperado de la paliza que le ha metido Speedy con el DMSX, que el pobre ni dormía, ¿no? Además de que los tiempos de maquetación, el Speedy imprenta crunch. Y tal, sí, un crunch total. Se le nota en la foto todavía. Pero la verdad que, bueno, aquí también hay que evidentemente nombrar el trabajo o la gestión de Dolmen, ¿no? Porque Dolmen nos da total libertad para que trabajemos directamente con el maquetador y a nuestro antojo, siempre con un límite de páginas, ¿no? Pues cuadremos cómo queremos que se maquete, cómo queremos que aparezca, que luzca al final este trabajo, ¿no? Y eso es un privilegio, ¿no? Que creo que a lo mejor no está al alcance de cualquier autor. Con cualquier y de otros libros del medio que actualmente puedes comprar, son libros muy bonitos. Sí. Y Speedy, ya como siempre, pues nos quedamos sin tiempo porque necesitaríamos 3 o 4 como de horas costumbre, aquí. Lo que nos pasa siempre, es habitual. Sin tiempo. No sé si te parece un recordatorio final de los libros, el título, el precio y dónde los pueden encontrar los oyentes. Pues MSX primera generación, amigos. Primera generación, porque ya llegará la segunda. Está claro. Amenaza con secuela. Tiene su spoiler ya en el título, ¿sabes? Por supuesto. Por cierto, que tiene un logotipo pequeño, homenaje a uno que venía en los juegos de Konami. Hay un perrete con letras en japonés que pone adopta, no compres, ¿vale? Es para que hay un guiño a nuestro amor por los perretes. Guiño y verdad. Maldita sea. Que así debe ser. Y este libro, pues al igual que Siguiente Fase y que todos los libros de la editorial Dolmen, pues pueden adquirirse en la página web de la propia editorial, pueden adquirirse en Amazon, en FNAC, en Corte Inglés, en todas las tiendas donde que sean dignas de tener buenos libros. Vamos a dejarlo ahí bien. Y lo importante es que lleven una buena bolsa porque pesa tela, ¿sabes? Sí, hay que venir con energía para cargarlo, ¿eh? Una de estas buenas del Mercadona, ¿sabes?
Ya mismo, a lo mejor vas al Mercadona y no te puedes traer nada más que el libro, o sea que tampoco... Exacto. Sí. ¿Cuánto cuesta, Speedy? ¿No lo he dicho? Pues sale por unos 24 euros. Barato me parece. Barato. Pues fíjate que si nos llegamos a pasar un pliego solamente, un pliego más de páginas, porque ya se hizo un esfuerzo bastante gordo para que tuviese el tamaño que tiene el libro ya se hubiese acercado a los 30 euritos. Así que hay que reconocer el esfuerzo de Dolmen para que se quede en un precio bajo, teniendo en cuenta lo gordito que es, pero ahí está, que está todo color, una edición, unas páginas fabulosas, ¿no?, de grosor y tal, es el mismo que tiene esta editorial. A la hora de publicar es fabuloso y muy muy contentos con ellos, y espero que los lectores lo estén igualmente cuando lo pillen. Siguiente fase, cuesta 20 euros y, como dice Speedy, pues igualmente una edición de lujo que si pilláis por la página web, pues os lleváis un regalito en forma de tarjetas, ¿no?, con las preguntas y respuestas del libro en formato trivial. Así que os lo dejo a vuestra elección. Un regalo perfecto ahora para el Día del Padre, ¿no, Speedy? Maravilloso. Pues sí, O para leer si alguien está en casa, si no pudiera salir. Claro. Sí. Oye, yo me quedaría todo el día hablando con vosotros, escuchando sobre vuestros libros, pero es que nos comemos el tiempo. Ya está, pues mira, tenemos aquí una lista de lanzamientos más importantes de la semana, pero vamos a elegir uno, el que creemos más importante, porque el martes 10, salía Call of Duty Warzone para Xbox One, PS4 y PC. ¿Qué es esto? Pues el Battle Royale gratuito de Call of Duty, que viene con toda la fuerza y la calidad habitual de la saga, con la intención de derrocar de una vez por todas el trono de Fortnite. ¿Lo conseguirá? ¿No? O a lo mejor son cosas distintas. ¿Qué es esto? El juego al que Javi le va a dedicar sus horas cuando esté recluido en casa. Pues te digo una cosa, ya ha empezado, ya ha empezado y no hay quien me tosa, nunca mejor dicho. Hay opinión cortita. Bien traído. Hay opinión cortita de Warzone en varias palabras, don Javier. Ha cumplido expectativas, muy ni bien. tan mal. No ha decepcionado, que era lo que iba a decir. Ni tan mal, si solo hizo un fan de Call of Duty para adelante. Muy bien. Con decirte que no he vuelto a abrir el Blackout, así que de momento estupendo. Oye, yo os quiero ver Speedy, Peja, Uda Master, os quiero ver en el Warzone. Lo quiero probar. Vamos pues a lo voy a ahí, ¿no? Lo voy a dejar instalando ahora, vamos. Pues sí. Ya, pues nada, nos intercambiamos los nombrecillos de la consola y para adelante. Deberíamos. Bueno, venga, pues aquí lo dejamos. Vamos a despedir a nuestros invitados. El primero, el que está en desventaja por teléfono, José Manuel Fernández. Speedy, como siempre, un auténtico placer tenerte con nosotros. Te queremos mucho, muchísimas gracias. Y yo a vosotros. Un abrazo, Speedy. Menos besos. Methodologic, por si quieren echarle un vistacito en redes sociales. También a nuestros invitados excepcionales de hoy, Peja, Jesús Relinque. Como Jesús, recalca no, ahora. Ya no nos equivocamos no más. Se me vaya a Riquelme más. Gracias, Siento Jesús. gustito cuando te escucho. Gracias, Peja. Y Millatovi te estoy diciendo ya mismo, con lo de Peja. Y Héctor Lara, Uda Master. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias a vosotros por haberme llamado. Y el de juego, Quique y José, y a Guille en la distancia. Que nos vemos, bueno, si no sabemos cuándo, ¿no? Si el coronavirus lo permite. Nos vemos. Cuando pueda ser. Claro que nos vemos. Que sea pronto. Claro que Gracias. sí.